presidenta de México con respecto a lo que durante el fin de semana a cadenas internacionales Donald Trump ha declarado con respecto al tema de que nuestro país también debe estar atento por la manera en que se están llevando las cosas. Por supuesto, estaremos dándole seguimiento. Son las 9:30, está el maestro Oscar Tamés. Ayer fue Día Nacional del Periodista. Sí, El maestro, 4 ¿cómo estás? de enero, felicidades a todos los periodistas, las periodistas, porque el 4 de enero es en homenaje luctuoso a Manuel Caballero. ¿Quién es Manuel Caballero? Un tapatío, un periodista de la época porfiriana, quien enfrentó a un régimen dictatorial, hablando de regímenes dictatoriales, enfrentó al dictador desde la prensa libre, desde la prensa crítica al sistema, y lo padeció. Entonces, en homenaje a Manuel Caballero, se instituyó en los años 50, el 4 de enero, como el Día del Periodista en México. Pero ¿por qué tiene tanta importancia el periodismo? Bueno, es que recordemos que la libertad de expresión es fundamental para la democracia. En nuestro país surge luego de la Constitución de Cádiz, es decir, solo puede haber libertad de expresión donde hay democracia. En las dictaduras, en los totalitarismos, en los regímenes donde es un Estado absoluto, ahí no hay libertad de expresión. De tal manera que históricamente en México la Constitución de Cádiz de 1812 narra por primera vez en su postulado, en su articulado, que se respetará las expresiones escritas, la libertad de lo que cada quien pueda escribir públicamente, siempre y cuando se respete el derecho de todos. Ahí estamos viendo una imagen de cómo se tenía que conspirar. Es una recreación de los insurgentes de nuestro país, que recordemos que la conspiración se le llama al movimiento que ellos orquestan. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión y la libertad de pensamiento van de la mano. Tú tienes la posibilidad en una democracia de poderte expresar a favor o en contra del sistema de gobierno sin que tengas que ser recriminado o reprimido por ello. Es así como se inicia el movimiento. Uno de los primeros periódicos del movimiento insurgente, El Sud, ahí lo estamos viendo. El Sud fue un periódico elaborado por José María Morelos y Pavón, tuvo algunos cuantos tirajes y es un momento importante porque el periodismo se vuelve un arma de los movimientos insurgentes, tanto a favor como en contra de la insurgencia. Así es que El Sud era un periódico que narraba los acontecimientos positivos del movimiento insurgente al cargo de Morelos. Evidentemente la prensa de nuestro país ha vivido momentos grandes de libertad de expresión y otros no tan favorables. Concretamente durante la independencia fue un movimiento de represión contra la libertad de expresión, hasta que en 1814, ya en la primera Constitución mexicana, se establece también esta libertad, se refrendará en la Constitución de 1824, pero durante todo el siglo XIX estaremos viviendo una calle llena de baches, por usar el término, con relación a la libertad de expresión. Y quizás hasta también en el siglo XX, maestro. Bueno, en el siglo XX el periodo del dictador es indiscutible. Sí. De ahí que Manuel Caballero, su aniversario luctuoso, sea el Día del Periodista. Claro. Posteriormente a ello tendremos la etapa de la hegemonía de partido del siglo XX, en donde efectivamente la libertad de expresión vivió momentos de represiones, vivió momentos difíciles. Tuvimos, creo, la mejor época a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, cuando parecía que había hasta libertinaje. Por algunos momentos había quienes decíamos, oye, esto parece más libertinaje que libertad de expresión. Sin embargo, será siempre mejor poder expresar libremente que tener una mordaza. Sin embargo, recordamos en los 80s había todavía mucho control por parte de la autoridad. Claro. Que por muchos años a los presidentes no les podías hacer una mofa o algo, no podías contradecir a lo que estaban la credencial de locutor, que decía, puedes hablar de todo excepto de
y había tres excepciones. El presidente, la Virgen y el ejército. Oye, pero Y el además SAT. en los periódicos el gobierno o el ejecutivo era quien proveía del papel a los periódicos. Entonces, si el periódico hablaba mal de la autoridad, No se lo le quitaban mandaban. papel Bueno, y ahí es una forma de tenerlos controlados. Recordemos, hay un caso muy, muy emblemático en los años 70 de nuestro país, un periódico de la Ciudad de México, luego decimos de circulación nacional, pero son periódicos Sí. de la capital. Uno de ellos padeció esa mordaza. No lo sancionaron, simplemente le dejaron de entregar papel, de vender papel, porque era una rectoría del Estado la venta Así del es. periódico, papel para periódico, y salió de circulación ese periódico. Todo eso cambió. Y ahorita que Así es. decías, yo me acuerdo el comediante Palillo, él hacía Bueno. como sátira política en las carpas, en los teatros, se lo llevaron preso muchas veces Claro. por señalar Sí, y hacer claro. bromas del presidente. Sí. Bueno, recordemos que el Loco Valdés incluso Ajá. recibió una censura por una broma que hizo, De vamos a Benito decir, de Juárez. mal gusto Sí. sobre Benito Juárez. Así es que es esa censura a la que nos referimos. Hay que señalarlo, la libertad de expresión y el derecho a la libertad de expresión es de los ciudadanos. Esto sí es bien importante porque en los últimos años hemos escuchado que los gobernantes dicen, yo tengo derecho a la libertad de expresión. No, es un derecho del ciudadano. Y son ciudadanos, sí, pero dejan de serlo cuando se convierten en servidores públicos. Vaya, ya no son ciudadanos, ahora son servidores públicos. Y el servidor público tiene derecho a todo aquello lo que la ley le permite, mientras el ciudadano tiene derecho a todo lo que la ley no le prohíbe. Así es que los derechos de libertad de expresión y de pensamiento son del ciudadano, no del servidor público. Exactamente. Así Muy las bien. cosas. Y vaya que hemos cambiado mucho, creo que para bien. Para bien en muchos aspectos. Creemos que la libertad de expresión hoy en día tiene su clímax, su máximo esplendor, porque lo mismo puedes hacerlo desde la radio, como en 1921 nace aquí en Monterrey, desde una pluma, desde el internet, desde redes sociales. Vaya, puedes ser periodista en la sala de tu casa. Sí, que hoy tenemos un pendiente ahí con el tema de las redes sociales, ¿no? Exacto. Porque luego ya cualquiera puede publicar lo que sea, con la inteligencia artificial ni se diga. Así es. Y entonces eso también viene a complicar Y las que a cosas, veces ¿no? también hay faltas de respeto. Una Claro. cosa es tener la libertad de expresión, de poder expresar lo que uno Claro. piensa y siente, y la otra es ya ofender El a los demás, ¿no? libertinaje, El libertinaje. el libertinaje, sí. La libertad tiene límites, el respeto al tercero y el no atentar contra el orden público. Pero es importante reconocer un poco la historia de cómo ha cambiado la libertad claro. de expresión en nuestro país. Gracias, maestro, como siempre, Gracias, como todos gracias. los lunes. Bueno, vamos ahora al clima. Hacemos ¿Lista, Tania? Ándale.